El perdón es una palabra tan pequeña, ¿verdad? Pero que muchas veces hay gente que no lo entiende, no lo comprende, no lo logra descifrar. Y créanme que a mí me gustaría decirles cosas a ustedes, pero no se las puedo decir porque no son bíblicas. No estaría yo cumpliendo con algo que está escrito. No puedo. ¿Por qué? Porque son cosas que en el mundo están por el estado del hombre caído. Son cosas que vinieron a causa del pecado. Y hoy vemos como hay más familias divididas. Hoy vemos como hay más gente llena de odio, de falta de perdón, que gente alegre y feliz. Hay gente que le sucedieron cosas hace 20, 15 años atrás y aún esas cosas viven en sus corazones, aún están dentro de ellos. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, habló del perdón como usted no tiene idea. Y la razón es porque Cristo quiere vernos alegres, quiere vernos contentos, quiere que nuestras vidas sean bendecidas. Amén. Él quiere que usted sea feliz. Él quiere que usted tenga paz, que usted tenga tranquilidad. Ahora, Jesús vino y nos enseñó, nos dio el mayor de los ejemplos, ¿sí o no? En entrega, en perdón. Y hemos venido hablando sobre tantas cosas que el perdón puede causar en la vida de una persona. Y es que no solamente nos hacemos libres nosotros, también libertamos a aquellos a los que nosotros le guardamos un odio o que en algún momento nos traicionaron y nos engañaron. Todos hemos sido engañados en un momento, traicionados en un momento, o hemos sido parte de un comentario que no era cierto, ¿sí o no? Y más de uno de nosotros pues sufrió traiciones que nunca pensó, que nunca imaginó. ¿Y qué puede sentir uno cuando eso sucede? Mi santo, no vamos a sentir alegría, no vamos a sentir gozo. Usted no va a ver una persona alegre porque le dieron, mira, estoy contento porque me engañaron, me traicionaron. ¿Qué cosa más hermosa se siente eso? ¿Verdad que eso no pasa? Se siente mal cuando uno es perdonado, cuando uno es calumniado o es traicionado, pero hay que perdonar. Diga conmigo, Señor, enséñame a perdonar. Como tres quieren perdonar nada más. Otra vez, Señor, enséñame a perdonar. Sí, porque tenemos que pedirlo. Usted tiene que pedirlo, tiene que clamarlo, porque perdonar no es fácil. Perdonar es un acto de valentía. Yo por eso también en el mensaje pasado le decía que perdonar no es un sentimiento. No, cuando yo sienta de Dios, lo perdono. No, es que Dios me tiene que hacer sentir para perdonar. Cristo dijo, perdonad y seréis ¿qué? Perdonado. Es un mandato, es una decisión que tomamos, no es un sentimiento. Muchos de ustedes no tienen ese sentimiento de perdonar a nadie, pero una vez que lo haces, eres libre. Una vez que lo haces, se van esas cargas de tu vida y puedes tener tiempo para otras cosas más hermosas que Dios tiene para ti. Ahora, el enemigo en su astucia nos quiere encerrar en esa cárcel del odio, nos quiere encerrar allí y quiere tener a las personas cautivas por causa de tanto falta de perdón dentro de sus corazones. Y hay gente que puede pasar los años y siguen, y yo les decía a ustedes en uno de los mensajes que hablé del perdón, les decía que la falta de perdón envejece a las personas, pone viejas a las personas antes de tiempo. No solamente eso, acelera enfermedades. Puede usted abrir puertas para que el enemigo, aún económicamente, usted no pueda prosperar. Y a veces decimos, ¿cómo es eso? Bueno, usted ha leído en la Biblia donde Cristo dijo, si tienes algo en contra de tu hermano y traes una ofrenda al altar, ¿qué dijo Cristo? Serán prosperados. ¿Qué dijo? Ve, arregla el asunto con tu hermano, perdona. Entonces ahí sí ven con un corazón puro y trae la ofrenda al altar, porque Dios nos quiere bendecir. Amén. Aún en esa área nosotros tenemos que cerrar las puertas. Amén. Aún en esa área. Bien, quiero leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Lo pueden colocar en pantalla para quien no trajo una Biblia, trajo su oído y trajo su vista también. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y se llama este mensaje la gracia del perdón
Se llama el acto de perdonar. Amén. Ferviente amor. ¿Qué dijo? Ferviente odio, ¿no? ¿Verdad? ¿Ferviente qué? Amor. Porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces vemos que una persona que tiene odio está falta de ¿qué? De amor. De amor. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que hicieron cosas espectaculares. Y en una de las prédicas anteriores yo puse como un ejemplo a José, ¿verdad? Hablamos de José. José fue traicionado por sus hermanos y todas las cosas que José le tocó vivir. Pero una de las cosas que hoy quiero hablar es de un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo leí la historia del rey David, yo me sorprendí, yo me impacté, porque David nos enseña que el amor tiene más fuerza que el odio. Porque hay propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo nos quiere llenar de odio para que perdamos el tiempo odiando a alguien y no nos enfoquemos en las metas. No podemos disfrutar las alegrías que Dios tiene con nosotros para más adelante. Y nos enfrascamos en el odio y sentimos el odio. Yo quiero decirle a usted que usted tiene que batallar con cosas en su vida. Que si usted es un soñador, usted tiene que entender que tendrá quienes van a criticarte. Si tú eres un soñador que tiene sueños, eso va a levantar envidia en la gente. Pero el problema es cuando tú quieres caer en el juego que ellos quieren que tú caigas. Te van a envidiar. El problema no es que te envidien, el problema es que esa envidia dañe tu corazón. El problema es que las cosas que Dios nos prometió que iba a cumplir con nosotros nos desenfoquemos y ya no tengamos tiempo para soñar, para creer, porque estamos pensando en el qué dirán, en la gente, en las críticas. Hay personas que no están enfocados en el futuro porque están pensando más en lo que va a decir la otra gente, en lo que va a decir el otro y el otro y sotano, y se quedan aislados allí, odiando a alguien y no pueden cumplir sus sueños. ¿Cuántos van a lograr sus sueños? Amén. ¿Cuántos van a ver soñando a sus hijos? Digan amén a eso. Ahora, cuando David, yo quiero decirle a ustedes que David no era nadie. David no era nadie. Y cuando uno, por eso es que Dios nos llama a un reino, para pensar diferente, para creer diferente. Yo le digo a la gente que sueña con cosas grandes, gente que, o sea, usted no puede estar buscando la aprobación de otro. Usted sueña y dele para allá. Hay sueños que si tú los cuentas a alguien, o vas a levantar envidia, o te van a decir, tú estás loco. Y no van a creer, pero ellos no creen porque Dios no le colocó ese sueño a ellos, lo colocó en ti. Y cuando el sueño de Dios está en uno, cuando Dios coloque cosas en uno se emociona, y aunque eso levante cosas en el camino que quieren dañar el corazón de uno, porque eso es lo que hace el enemigo, que nos desenfoquemos para dañar el propósito. Entonces David no era nadie. Entonces, como él no era nadie, nadie lo envidiaba, nadie tenía problemas con David. Al igual como muchos de nosotros, cuando no éramos cristianos todo calidad, un día decidimos acercarnos a Dios, un día decidimos decirle, Señor, te voy a servir, y se levantó un montón de olas en contra de uno, tratando de que uno vuelva al mundo otra vez, tratando de que usted eche para atrás. Y muchas veces el enemigo va a usar hasta personas de tu misma iglesia, de tu misma célula, de tu misma congregación, pero en esta iglesia no pasa eso, porque somos gente de reino. Va a usar personas cercanas a ti para dañar tu corazón. Y fíjate que la Biblia habla de que Dios quería un rey conforme a su corazón. ¿Qué quería Dios? Un rey conforme al corazón de él. Y en aquellos tiempos el hombre de Dios era Samuel. Y Samuel había ungido como rey a Saúl, y ustedes conocen la historia. Saúl se desvió, Saúl se dejó de escuchar a Dios, escuchó más a la gente,
y se le dañó el corazón y Dios cortó su reinado. Y Dios levantó a otro, pero no un otro tan igual como Saúl, eran diferentes. Aunque David no tenía la altura, no tenía la elegancia, no tenía las características musculosas que tenía Saúl en aquel entonces, pero lo que pasa es que nosotros los hombres miramos por fuera a la gente. Dios mira el corazón. Dile al que está a tu lado, Dios mira tu corazón. Por eso a mí no me sorprende la gente que habla bonito, que tal, que esto, que lo otro. No, el corazón es allí donde radica todo. Y también, como es el corazón, es lo que Satanás trata de dañar en ti. Él trata de dañar tu corazón. Dile que está a tu lado, cuida tu corazón. No cuides tanto tus bolsillos, cuida más tu corazón. Hay gente cuidando sus bolsillos, pero tiene un odio tremendo. Odian como usted no tiene idea. Entonces, Dios levanta a un hombre y manda al profeta Samuel a ungir a un rey llamado David, a un David que está por allá en el desierto. Y cuando Samuel llega, él mira y ve al hermano mayor de David, un hombre altísimo, grande, fuerte, así como Jermías. No paso a Jermías para acá de modelo porque fuerte. Ahí, entonces cuando Samuel lo vio, le dijo, ciertamente este es el ungido de Jehová. Pero Dios le dice, Samuel, no mires lo que miran los hombres, porque Jehová tu Dios mira. ¿Qué mira Dios? El corazón. Eso lo podemos leer, está en Primera de Samuel, en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Lo pueden poner en pantalla para que lo leamos todo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira nuestro corazón. Ninguno de los hermanos de David era el rey, así que Samuel le dice, ¿dónde está? ¿Tienes otro hijo? Sí, pero ese está por allá cuidando ovejas, es un loquito. Ese, mire, es el más vago que yo tengo de los hijos míos. Ese yo no le iba a poner a David, le iba a poner a David. Ese no, eso no cumple los requisitos. Y Samuel le dijo, no, pero búscalo porque yo voy a ungir a ese hombre. A mí no me interesa lo que tú dices, a mí me interesa lo que Dios dice. La gente le tiene que importar. Mi santo, aprendamos esto. Deje de oír las cosas que dice el mundo. Escuche más a Dios. Cuando usted oye a Dios, los problemas que antes veías grandes los vas a ver pequeños. Alguien diga lo que Dios, la gente le importaba lo que decía Dios. Mandaron a buscar a David, lo ungieron, los hermanos quedaron todos boca abierta y ellos sabían que cuando ungían estaban ungiendo un rey. Bueno, vino David, ahí empezó la cosa. Ahí empezó el asunto. Los estudiosos hablan de que David no se llevaba muy bien con sus hermanos. No David, los hermanos con él. Aprenda esto. Tú tienes que ser un ejemplo en tu casa. Nosotros tenemos que ser un ejemplo donde vayamos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si usted tiene tíos que son repugnantes con usted, si usted tiene familiares que le meten el pie para que usted se caiga, demuéstrele de que usted está hecho. David le mostró a ellos de que estaba hecho de otra manera, de otra forma. Y un día David lo ungieron, la promesa de Dios estaba en él, y aunque no se había cumplido, David siguió soñando. Porque eso es el problema de nosotros muchas veces, que como las cosas no se dan de una vez, nosotros queremos dudar de cosas. Queremos decir, Dios me engañó, Dios me dio una palabra, pero Dios me engañó. No, Dios vive en un tiempo que nosotros no lo vivimos. Y a veces entender a Dios es un poco difícil. Por eso es mejor obedecerle. Y usted conoce la historia, los hermanos de David eran hombres de guerra, David era un pastor de ovejas. Pero lo que los hermanos no sabían es que David estaba lleno de valentía. Que era un hombre, aunque era un joven, él tenía fuerza, él tenía habilidades. Desarrolló habilidades en el desierto donde nadie lo veía, pero Dios lo estaba viendo. Donde tú piensas que nadie te ve, Dios te está viendo. Y sabes, una de las cosas que yo me impacté anoche cuando me acosté, no lo había visto.
Es como que como si escuché, esa voz audible que me dijo: ¿sabes por qué escogí a David? Porque no había odio en su corazón. Porque yo no puedo elegir personas para cosas grandes cuando tienen su corazón dañado, odiando personas. Oye, eso a mí me bendijo. Y por eso es que Cristo dijo, Jesús vino, a muchos de nosotros nos gustaría estar en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Si tú me la haces, yo te la hago. Entonces vino Jesucristo, y tú sabes lo que nos dijo Jesucristo, Elizabeth: ama a tu enemigo. Si te pega, hay muchos de nosotros quisiéramos que dijera: dale tú dos más duro. Dijo: si te pega, ponle la otra, papá. Si te quita prestado tu enemigo, no rehuses, dale eso. Oye, es tremendo las cosas que Cristo vino a enseñar. Y David ya estaba, los hermanos de David se habían vuelto ya locos contra David, ya tenían problemas, ya lo miraban raro. De repente un día hay una guerra. Los filisteos querían, porque tenían problemas con el pueblo de Dios, porque siempre el enemigo ha querido destruir al pueblo de Dios, pero no puede y nunca podrá. Estaba Goliat allí, tenía atemorizada a la gente, porque la gente cuando deja de oír a Dios se llena de miedo. Y el papá mandó a David llegó allá, y los hermanos de Israel empezaron a responder: ¿qué vienes a hacer tú aquí? Tú que te estás en las casas cuidando aquellas ovejas, las dejaste botar. No, Y cuando David escuchó, David sabía que había una promesa dentro de él. Y cuando tú sabes que tú tienes una promesa de Dios delante de ti, lo que otros ven grande, tú lo ves pequeño. Lo que otros ven imposible, tú lo ves posible. Lo que otros ven que no se puede, tú dices: yo sí puedo. Cuando tú estás enfocado en Dios, tú no vas a pensar como piensa el mundo. Cuando tú tienes un corazón sano y libre de pecado, libre de odio, tú vas a tener amor para dar. Y tú vas a mirar las cosas que, aunque no están hechas, porque cuando tú tienes un corazón sano, la verdad de Dios será más grande que tu realidad. Y tú sabes que tarde o temprano esa verdad va a cambiar la realidad que estás viviendo. Alguien diga aleluya a eso. Alguien diga amén a eso. Yo lo voy a enfrentar, dijo David. Y ustedes conocen la historia, para echarle el cuento ahí corto, y viene Goliat y lo menosprecia. Y David, como David era un conquistador, como era un valiente, agarró la piedra. Y David tenía buena puntería, y le dio en toda la frente, plan, le clavó el pedraón. Dice que la piedra quedó incrustada allí. Él cae al piso, agarra la misma espada de Goliat y ¡pum!, le quita la cabeza. Ahora, le corta la cabeza, y pareciera como que David pasó. Por eso es que usted no tiene que hacer nada para despertar envidia, para hacer cosas. Usted solamente sigue enfocado. Son cosas que vienen. Cristo sabía, por eso Cristo le dijo: amen a sus enemigos. No es que usted lo está buscando. Hay gente que te va a odiar sin motivo, sin razón, sin tú hacerles nada. Un corazón que cuidar. Y en ese momento la historia de David cambió. Ahora David era un don nadie, ahora todo el mundo quería una foto con él, quería una selfie, quería que se tomara un café. Hasta le sacaron una canción. Decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y ahora le están dando más mérito a él que al rey que estaba allí. Y eso despertó una envidia, eso despertó un celo, despertó que Saúl comenzara a odiar a David sin ningún motivo. Hay gente que te va a odiar sin ningún motivo. Hay gente que tú le vas a hacer cosas, que aún tú le vas a hacer favores, que aún tú lo vas a ayudar, que aún tú le vas a tirar la mano, le vas a dar la mano, y te van a traicionar. Ese no es el problema entonces. El problema es cómo vamos a reaccionar. El problema es cómo vamos a actuar ante esa situación. El problema es que si vamos a dejar dañar el propósito de Dios en nuestra vida por llenarnos de odio con alguien, ahí es donde está el detalle. Ahí es donde David sobrepasa. Ahí es donde David quedó marcado para la historia. Ahí es donde David le dieron mérito, porque Dios le dio una honra a David tan hermosa que aún en el Nuevo Testamento a Jesús le gritaban: Jesús, hijo de ¿quién? De David.
¡Qué honra! Y como eso despertó una envidia, Saúl empezó a odiar a David sin motivo. Y David tuvo que huir, tuvo que esconderse. Ahora Saúl lo estaba buscando, ¿sabe para qué? Para matarlo, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Pero David nos da un gran ejemplo de una buena reacción. Y cuando David sabe esto, le tocó huir, le tocó correr, se fue lejos, huyendo sin ningún motivo. Pero nunca vemos a un David con un corazón lleno de venganza. Nunca vemos a un David esperando la oportunidad para vengarse. Nunca vemos a un David diciendo, cuando esto suceda, algún día le voy a cortar yo la cabeza a ese hombre, un día lo voy a matar. Mi santo, nunca te desenfoques. Si tú estás pasando por situaciones, tienes que decirle al Señor que te dé la fuerza para tú perdonar a esa persona que te está causando una herida. David no estaba posteando en su cuenta de Instagram o de Facebook o en su estado de WhatsApp, tranquilo, que lo que está arriba un día baja y yo voy a estar arriba. David no posteaba, el que ríe de último ríe mejor. Yo digo, esa gente no tiene perdón, esa gente está sintiendo odio también. Tranquilo, que a mí el que me la hace me la paga, ¡pam! Y ponen así. ¿Me entiendes? Ahora, David no hacía eso. Él cuidó su corazón. Dile al que está a tu lado, aprende de David que guardó su corazón. ¿Estás oyendo, Diego? Aprende de David que él guardó su corazón. Entonces, aunque él le tenían odio, él no tenía deseos de vengarse. No. Y sabe que por allá llegó un momento y David se metió en una cueva. David lo venía persiguiendo, Saúl lo venía persiguiendo, y él se tocó meterse en una cueva con su ejército. Y le estoy contando la historia un poco rápida para que usted se emocione y luego en casa lo quiera leer. Y quiero leer en Primera de Samuel, pero en el capítulo 24, y quiero leer desde el verso 2 en adelante, y nos vamos a ir parando allí. ¿Lo tienen en pantalla? Primera de Samuel 24, versículo 2. Primera de Samuel 24, el verso 2 dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Cuántos soldados tomó? 3,000. Oye, el tipo quería a David, ¿verdad? Lo quería. Y los escogió de paso. Esa gente era brava, los que él escogió. 3,000. O sea, persiguiendo a David sin causa. Y fue en busca de David y de sus hombres. Y dice el 3: y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mi santo, con quienes hablamos es importante. A quienes les cuentas tu problema es importante. Con quien tú te desahogas es muy importante. A quien tú le cuentas las cosas que te suceden es muy importante. Porque David tenía unos hombres al lado de él. Dile el que está a tu lado, estaban al lado de él. Pero eran unos cristianos raros. Eran unos cristianos de esos, tú sabes, que dicen: con los hijos de Dios nadie se mete. No, voy a orar para meterlos en la olla de presión. Una hermana una vez me dijo: ¿qué significa eso? Voy a meter en la olla de presión. Quería matar al hermano con la oración. Todos en algún momento tenemos problemas. Todos en algún momento nos van a llegar con un chisme.
Todos en algún momento nos van a llegar con un cuento, porque la cizaña es real, la cizaña existe, y el enemigo va a usar personas no lejos de ti, personas cercanas a ti, y te lo van a decir en forma de cristianismo, en forma de que ellos son cristianos, Diego, de que ellos la tiran de espirituales, y te van a decir palabras. Tú tienes que tener mucho cuidado por eso, con quién tú hablas, a quién tú le cuentas tu problema, con quién tú te desahogas, a quién tú le dices lo que te está pasando, a quién tú le cuentas quién te traicionó, cómo abusó de ti. Porque te puede pasar y puedes ponerte como en el momento donde estaba David, porque David estaba en la cueva. Usted sabe algo, mi santo, no sé cuánto, bueno, usted lo ha experimentado porque a todos nos ha pasado, nosotros hemos vivido días sin electricidad. Pero cuando es el día así, que está de día, y usted entra en un lugar oscuro, su vista, usted está escandilado, como decimos, usted no tiene la habilidad de ver, ¿sí o no? Pero la vista es tremenda porque a medida que va pasando, que tú tienes tiempo ya dentro, tu vista se va adaptando a esa cueva, a esa oscuridad. David tenía rato allí, escondido, ellos estaban por allá en un rincón, ellos sabían que, pero David era un hombre de guerra, inteligente el tipo, se parecía al pastor Roberto, ahí escondidito, tranquilo ahí, y ni el respiro se le escuchaba. Y Saúl y los hombres buscando, ellos ni se imaginaban que David estaba allí, y se metieron allí a esa cueva. Y yo me supongo que hubo un momento donde Saúl estaba aquí y David estaba como, bueno, no voy a exagerar, como de aquí a la pantalla estaría David, por allá agachadito. Muchos de nosotros a la primera salimos y decimos: ay papá, si era que yo te quería encontrar, ahora sí vamos a arreglar. El enemigo de Saúl estaba en la cueva, pero nunca el enemigo de David entró a la cueva, porque David no tenía enemigos. Que los enemigos tuyos sean tus enemigos, pero tú nunca tendrás enemigos. Tú y yo estamos aquí para vivir, para romper el cerebro de la gente del mundo que no entiende. Tú y yo estamos aquí para amar aún el que habla mal de nosotros, para amar aún a aquellos que nos calumnian, para amar a aquellos que aún quieren el mal contra nosotros. Y cuando tenemos la oportunidad de bendecirlos, los bendecimos, les damos una ofrenda, les tiramos la mano, porque les mostramos que no somos de este mundo. Alguien diga aleluya a eso. Pero siempre hay un pero, David. Cuidado, David. Siempre hay un pero. ¿Entiendes? A mí a veces me toca trabajar con gente que son medio malandros y los tipos todavía quieren matar gente y broma. ¿Entiendes? Pero yo no me puedo dejar ensuciar. O sea, David estaba allí y estaba Saúl ahí. Estaba Saúl ahí. Y los que estaban al lado de David, entre comillas, eran unos cristianos raros. Y mira cómo le dicen, ponme ahí el siguiente verso. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, mira los condenados como dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí quien te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. ¿Viste lo que le dijeron? Condenado vagabundo, ¿verdad? Es tu momento, David. Y Dios te lo entregó. Játalo. Mira, ahí está. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, muchos de ustedes cuando están, muchas mujeres cuando dan sus problemas, cuando le hablan a otra amiga y le dicen: mira, el marido mío me está traicionando, móntale cacho tú también. Hágalelo, no le cocine, no le planche a ese condenado. Esa no es tu amiga. Cuando un hombre le cuenta sus problemas a alguien equivocado, te puede llenar más de odio del que tú tienes. Por eso nosotros tenemos que cuidar con quién hablamos y a quién escuchamos.
Porque hay gente que el enemigo la va a usar para dañarte. Yo siendo tú no le pago porque él te quedó debiendo. Yo siendo tú le hago lo mismo. Yo siendo tú le hago lo mismo porque es que no pueden hacer las cosas así. Usted no es tonto. Y hay hermanos que aún tienen ese versículo en la mente, pero hoy se va a morir. No, yo soy cristiano pero no tonto. Por eso yo lo voy a denunciar, pastor. Me lo dijo otro pastor. Yo quedé, yo dije, esto es tremendo. Me dijo, porque como dice el mundo, como dicen en el mundo, uno es tonto, uno es cristiano pero no tonto, pero eso lo dice el mundo, no lo dice la Biblia, no lo dice la palabra. Santo, a mí me gustaría en esta mañana decirte, nadie te va a traicionar, nadie te va a hacer daño, nadie te va a engañar. Nadie, no, tú vas a tener puros amigos que van a hablar maravillas de ti, no, tú vas a tener pura gente, tú vas a tener, mi santo, estamos en un mundo lleno de maldad, pero tú eres la luz del mundo, tú tienes que brillar donde quieras que vayas, y nada ni nadie puede apagar esa luz. Alguien dígame a eso. Nadie. Deja que la gente hable, déjalo, bendícelo, no hagas como haga la otra gente. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Mire, ¿qué es lo que está hablando usted mío? Yo quiero arreglar ese problema aquí, ahorita mismo. En el nombre de Dios. Y hasta zapatean. Porque vamos a chutar la cabeza al diablo. ¿Qué es lo que pasó? Porque yo soy cristiano, pero no. Ninguno de ustedes tiene esa opción. Para la gente es más fácil odiar que amar. Pero Dios nos trajo para aquí esta mañana para decirnos que el amor cubrirá multitud de errores. Alguien diga amén a eso. Alguien denle un aplauso al que vive. Y sigo yo aquí con David. Ahí está, mira, mátalo. David es un hombre conforme al corazón de Dios, donde no hay espacio en él para el odio, para el rencor, para nada de eso. Vamos al siguiente versículo. Después de esto, David se turbó el corazón de David, porque él había cortado la orilla del manto de Saúl. Vamos a pararlo allí. Esa gente tenía una espada que no jugaba en carro. Tú sabes que los reyes usaban una túnica larguísima, ¿verdad? Así como vemos en las películas antiguas. Entonces él llega, le corta un pedazo del manto real al rey sin que lo supiera. Imagínate lo que cortaban. Esos no son como los cuchillos que a veces tenemos en la casa, que le damos para que puedan picar. No, mire, sin que lo supiera, le cortó el manto, se lo metió al bolsillo. Y Saúl ni se enteró. O sea, una habilidad, ¿verdad? Un tipo de guerra, ni nada, no enteró nada. Ahora, el siguiente verso. Y dijo a esos hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Dios me guarde. Dios guarde tu corazón. Dios te libre de tomar venganza. Cristo dijo: mía es la venganza y yo soy el que paga. Que Dios guarde tu corazón de tú querer vengarte, de tú querer llenar tu corazón de odio. Vamos a leer el siguiente. El versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El siguiente. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Voy a pararme allí. Sé que uno hay veces, hay cosas que uno no quisiera que sucedieran. Y a veces hasta uno se sorprende. No voy a hablar del mundo, voy a hablar de la iglesia. Porque el mundo es mundo, allá hay odio, allá hay rencor. Pero a veces yo digo, ¿cómo se pueden colar esas cosas dentro de la iglesia? Hay mucha gente que se entera que un pastor, que otro ministro estuvo hablando mal de él.
y en vez de actuar así, actúan de otra manera. David nos da un ejemplo hermoso. Dice que Saúl se fue y David, dice la Biblia, que se paró a una distancia donde si Saúl se daba a correr no lo podía alcanzar, y se paró de lejos. ¿Y qué le gritó? ¿Cómo le gritó? No hizo como hacen algunos cristianos, algunos cristinos, cristinas. ¡Ey! Mira, evangélico chimbo, hermano Cocó, ¿qué es lo que tú estás hablando mío? Sinvergüenza, mentiroso, hablando mal de mí, poniéndome mal. Las pailas del infierno te están esperando. El Señor te reprenda. Tú no eres evangélico nada. Abusador. Eso ha sucedido. Estás hablando mío, dímelo en la cara, puede ser tan hombre. Hipócritas, fariseos, le dice, y humillan a la gente. Mira las palabras que David dijo. Dice que dio voces de tres a Saúl y le dijo: mi Señor. ¿Cómo le dijo? El rey. Respeto, reverencia. Porque el que tenía el problema era Saúl, no David. Que el problema lo tengan quien te odie, que los problemas los tengan quienes hablan mal de ti, que el problema lo tenga la gente que calumnia de ti, pero tú ten un corazón libre y limpio para que Dios siga haciendo el propósito aquí en la tierra contigo. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien tiene que dar un aplauso al que vive. El inclinó atrás su rostro y le dio reverencia, le habló. Y le dijo: Señor, ¿por qué me persigues como un perro? ¿Por qué? El problema es cuando nosotros queremos reaccionar como la gente reacciona. El problema es cuando nos queremos bajar al nivel de alguien que por años ha tenido odio en su corazón. Pastor, pero eso molesta. Pastor, pero eso nos duele. Claro, ¿quién nos dijo que la traición no dolía? ¿Quién nos dijo que hablen mal de ti no dolía? ¿Quién dijo que un engaño no duele? ¿Quién dijo que cuando alguien te traiciona no duele? ¿Quién te mintió? Yo no estoy aquí para mentirte. Puede que te duela, pero cuida tu corazón. Y dice que le hizo esta gran reverencia. Le hizo: mi rey, ¿por qué me persigues como un perro? ¿Por qué has oído? ¿Por qué te has dejado engañar? Yo no tengo nada en contra de ti. Mira lo que tengo aquí. Le muestra el manto. Si yo hubiese querido quitarte la vida, lo hubiese hecho hoy. Pero yo te respeto, porque yo no tengo ningún problema contigo. Ese fue el día donde David se coronó rey. Fue el día donde Dios, porque ¿sabe algo? Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba el corazón de nosotros, porque ¿dónde vamos a mostrar el amor? ¿Dónde vamos a mostrar el perdón? Cuando todo está bien, cuando todo es alegría. El perdón tiene que estar acompañado de una acción, de un hecho, de una realidad. Hay gente que ha perdonado de la boca para afuera. Perdone Dios, pero yo perdonarme, no, nunca, jamás. Pero tengo paz en mi corazón. Mira. Y santo, guarda tu corazón. No permitas que nada en este mundo, en esta tierra, dañe lo más hermoso que Dios colocó dentro de nosotros. El gesto más lindo que tú puedes hacer es amar. Ama a ese tío que habla mal de ti. Ama a ese vecino que ha dicho cosas de ti. Ama a esa gente que te ha traicionado. Y si puedes dar un regalo, hazle un regalo. Confunde a esa gente. Haz que esa gente se sienta rara. Pero sé diferente a ellos. El mundo está gimiendo por gente diferente. El reino de los cielos necesita gente diferente en la iglesia. Gente que se atreva a decirle al hermano que lo está calumniando: hermano, te amo, te bendigo. Bríndale un pollo, bríndale una pizza, bríndale una hamburguesa. Haz algo que marque la diferencia, pero nunca te rebajes al nivel de él. David era diferente, no porque no tenía enemigos. David no era diferente, no porque no tenía temores ni miedo. David fue diferente porque reaccionó aún diferente a la gente que estaba a su lado. Donde usted vaya, donde usted esté, marque la diferencia. Alguien diga amén a eso. Denle un aplauso al que vive.